Bueno, acá estamos para empezar esta ronda de charlas con referentes de la política del conurbano que acostumbramos cada martes en el espacio radial de ¿Qué pasa web? Y nos vamos para Vicente López y tenemos la posibilidad de estar conversando con el concejal de Vicente López del Frente de Todos, Joaquín Noya. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué pasa web? Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, y bueno, agradeciéndote este rato para charlar un poco, vamos a proponerte, como decíamos en el comienzo del programa, hoy vamos a charlar con referentes que son a nivel nacional oficialistas y vamos a pasar por distritos que está gobernando Juntos por el Cambio. Así que vamos a invitarte a usar esos dos sombreros. Vamos a meternos un poco en la coyuntura nacional. Hoy Mariano recordaba que se cumplen una suerte de aniversario de este Frente de Todos, porque hace 2 años la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba, ¿no?, esta decisión de ir como vicepresidenta, que el candidato fuera Alberto, que de alguna manera fue el mojón inicial de lo que hoy conocemos como Frente de Todos. ¿Cómo ves al gobierno después de este año y pico de gestión, una gestión totalmente atravesada por este hecho tan disruptivo, ¿no?, de la vida de todos, que a nivel mundial que es la pandemia? ¿Cómo ves al gobierno y las tensiones que genera la gestión de esta pandemia? Bien. Primero, me parece lo que sucedió hace ya 2 años, ese 18 de mayo, fue plasmar la esperanza de nuestro pueblo de construir unidad en algo concreto. Me parece que fue cuando la esperanza tomó una forma concreta, que es largar una fórmula presidencial para ganarle al gobierno de Macri a nivel nacional, y eso desató algo muy lindo, muy importante, que fue cómo se fue organizando esa esperanza que se venía hablando de una gran unidad nacional para ganarle a la derecha en la Argentina, y cómo una figura tan importante y con una gran capacidad y uno de los mejores cuadros de los últimos 70 años en la Argentina, Cristina, entendió que podía aportar ella para construir esa victoria. Así que me parece que eso es una lectura enorme, y una lectura enorme también para los procesos latinoamericanos. Y muy difícil evaluar una gestión de 1 año y medio en donde casi, digamos, el 80% del tiempo de gestión de un gobierno nacional y provincial transcurrió en la pandemia. Nosotros y nosotras nos estamos preparando para gobernar un país destrozado por el macrismo. Como decía el gobernador Axel Kicillof en campaña, rompieron todo. La verdad que María Eugenia Vidal y Mauricio Macri rompieron todo el país, pero no estamos preparados para gobernar una pandemia como nadie está preparado para gobernarlo, y me parece que la evaluación es muy buena porque se trabaja en conjunto, porque se escucha, porque se intenta saltar la grieta, porque está la prioridad puesta en los hombres y las mujeres, en la vida. Y cuando atraviesa una pandemia, la prioridad tiene que estar puesta en la vida, no en hacer campaña electoral como están haciendo otros del minuto 1, y con todos los errores o discusiones que puede llevar eso, pero el eje principal de nuestro gobierno en una pandemia es cuidar la vida. Y me parece que desde ahí es importante es el paso fundamental para reconstruir todo lo que va a venir una vez que logremos atravesar este momento tan difícil que está pasando el mundo. Joaquín, sos un referente de los movimientos sociales, del movimiento Evita. Estamos pasando unos meses donde el impacto de la inflación, sobre todo en los precios de los alimentos, es muy importante. Hay un debate dentro del Frente de Todos y en Argentina de qué hacer, digamos, ¿no? Si más control de precios. Hoy se conoció la medida de la suspensión de las exportaciones. La carne subió un 100%
en el último año, y hay un montón de precios de alimentos que están impactando. A su vez, también la decisión de si frente a estas medidas restrictivas tiene que haber otra ayuda económica, y cómo esta ayuda económica a la vez se vuelve una bola con respecto a la inflación, termina siendo algo que impacte en los precios y uno tenga que correr de atrás. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en algo que no está definido ni dentro del gobierno, ¿no? ¿Cómo es la mirada que tienen desde el movimiento Evita, desde la realidad que están viviendo en los barrios, gente cerca de la gente trabajadora que a la que más le impacta esto, que menos margen tiene, ¿no?, para poder sobrellevar el aumento de alimentos? Sí, es lo que vos decís, la situación está muy dura por donde venimos del macrismo, pero nosotros gobernamos para resolver y nos presentamos a las elecciones para resolver los desastres que dejó hecho el macrismo, así que no hace falta enumerarlos, sino enumerar las respuestas que dimos para empezar a salir de ahí. Y es muy dura la situación porque la pandemia mundial frenó la economía, y cuando se frena la economía, quienes viven día a día, si ya vivían mal antes, van a vivir peor. Y esa situación es muy grave. Nosotros entendemos que en esta disputa que se está dando en la Argentina, como en todo el mundo, frente a una crisis mundial, siempre los sectores más concentrados y los que más tienen quieren agrandar su margen de ganancia, y entendemos que en principio el control de precios es una buena política, pero no es la única que hay que tomar. Entendemos que la situación productiva en la Argentina está muy concentrada, no solamente la productiva vinculada a alimentos, sino la productiva en general, pero la vinculada a alimentos también, en donde los circuitos y todo lo que es la cantidad de intermediarios que tienen para llegar del productor a la góndola también aumenta mucho de precios y también está concentrado, y también la venta en los supermercados está concentrada en la Argentina. Tanto es así que hay un estudio hecho a partir de las compras que hacen con la tarjeta alimentar, que el 63% se realiza en supermercados de grandes superficies. Eso fue parte Para eso hay que tener una política, múltiples políticas, es control de precios, pero también pensar políticas a mediano plazo, que no solamente sea el control de precio hoy, sino también empezar a generar nuevos circuitos de comercialización en la Argentina, donde los productores y las productoras pueden estar más cerca y tener menos intermediarios para llegar a una góndola de un supermercado barrial, de un gran supermercado. Bien, estás nombrando algo, justamente varios referentes de movimientos sociales señalaron cuestiones con respecto a la tarjeta alimentar, ¿no? Algunas críticas, sobre todo a esto, a la concentración que se hace al tratarse de un plástico en que solo se puede comprar en determinados lugares. Sí, nosotros nos parece que, uno cuando gobierna, sobre todo en esta crisis, tiene que resolverlo inmediato, y un shock distributivo de económico a través de una tarjeta alimentar es bueno para nuestra población, pero también la base del problema de la pobreza en la Argentina no pasa por una cuestión meramente de si se reparte un poco más de plata para comprar alimentos, sino también por una cuestión estructural de varias generaciones desvinculadas del mundo del trabajo, y que para eso también hay que constantemente poder tener el difícil arte, pues es muy fácil relatarlo, pero es muy difícil hacerlo, entretejer entre la resolución de los problemas inmediatos con los problemas a mediano y largo plazo. Y nosotros y nosotras, como Frente de Todos, vinimos a transformar la Argentina. Y para transformar la Argentina hay que solucionar los problemas de mediano y largo plazo, en paralelo en la cual se resuelve la situación del hambre. Por eso entendemos que en algunos momentos hay que parar la pelota y reordenar algunas políticas sociales, y entendemos que las políticas sociales en la Argentina vienen teniendo un sendero durante muchos años, y hay que poder sacarle el jugo, o sea, aprender lecciones de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal durante las últimas décadas en nuestro país, siendo gobierno y siendo opositores, y entendemos que hay que empezar a volcar una cantidad de recursos importantes en nuestro país, más vinculándolo a lo productivo y más vinculándolo a esta cuestión también que decíamos antes, cómo
cómo ese dinero que hoy vale una tarjeta alimentar, poder también que vaya a circuitos productivos de generación de empleo atado a las necesidades de nuestro pueblo. Digo, me parece que en eso hay grandes políticas como la ley de góndolas y hay que fortalecer a todas las pymes y a todo el sector cooperativo para que puedan llegar con buenos precios a los grandes supermercados de la Argentina, a los supermercados también pequeños de cercanía. Y ahí es donde los recursos del Estado, que no son infinitos, hay que empezar a discutir cómo se priorizan. Pero esta discusión, digo, que se ha tomado de carácter público en los últimos años, me parece que lo hace muy bien a la Argentina, pues discutir de cara a la sociedad, un espacio político, cómo piensa que tienen que ser sus políticas sociales y sus políticas de empleo. Te voy a ir invitando a correrte un poquito el gorro del oficialista y poner el del opositor. Voy a hacer una pregunta donde ya empezamos a bajar al territorio. La pandemia ha atravesado en la Argentina, ha estado atravesada en la Argentina y en muchos países del mundo por las tensiones entre salud y economía. Tensiones que se traducían también en debates sobre cuánto apertura, cuánto cierro, ¿no? Cómo, dónde. Esas tensiones que estuvieron desde el principio tuvieron bastante consenso en los primeros meses y fotos de la política todas juntas, ¿no? Sentados, los distintos espacios, sobre todo los distintos espacios con responsabilidad de gestión. Quizás en la oposición hasta había una división entre los que gestionaban y los que no gestionaban, y hubo un debate dentro de Juntos por el Cambio el año pasado sobre eso. Ahora, esa foto y ese consenso se fue rompiendo a lo largo del tiempo, con el debate sobre el proceso de apertura y mucho más en esta segunda ola, poniéndose quizás en el epicentro de la atención el tema de las escuelas. Y esta tensión entre salud y economía casi va homologando las tensiones, la forma de la grieta en la Argentina. ¿Te parece que son miradas del país diferentes? ¿Te parece que son especulación electoral? ¿Qué pasó en la foto de abril-mayo del año pasado y la foto de abril-mayo? Mirá, yo la verdad que tomo mucho como frase de cabecera entre el COVID, lo que dice el viceministro de Salud Nicolás Kreplak de la provincia de Buenos Aires, que no hay nada escrito sobre piedra. Parece que día a día venimos aprendiendo cómo combatir esta pandemia, y en el medio lo que hay, sí, son visiones distintas de país. A lo largo de esta pandemia vimos cómo la presidenta y el espacio principal opositor en la Argentina, la presidenta de ese espacio, que es Cambiemos, salió a plantear que tiene que dar libertad de privados para poder comprar vacunas, ¿sí? Y nosotros no estamos a favor de eso. Nosotros pensamos un país que ante una crisis mundial, quien tiene que regular la administración de las vacunas tiene que ser el Estado, ya sea nacional o estados provinciales. Y a partir de este pequeño ejemplo, me parece que es una forma en cómo se ve la pandemia, en donde mientras algunos salen corriendo a vacunarse a Miami, mientras otros apuestan a que el Estado regule con igualdad y con prioridades fijadas a través del federalismo, del Consejo Federal de Educación, del Consejo Federal de Salud, por ejemplo, que se tomaron, con qué criterios epidemiológicos se va a dar prioridad a las vacunas. Y estas dos posturas, en donde una fortalece el Estado como herramienta igualadora de la sociedad frente al acceso a la vacuna, y la otra lo que pondera es la libertad la supuesta libertad del mercado, donde los que más pueden salen corriendo a vacunarse y los que menos pueden no van a poder acceder a esa vacuna, es la foto de cómo se concibe que se atraviesa no solamente una pandemia, sino el día a día en la Argentina. Y uno puede llegar a tener algunos consensos, pero es imposible hacerlo con un espacio donde proponen estas cosas. Es imposible hacer un consenso con un intendente como Jorge Macri, que en 14 meses de pandemia convoca sola 2 veces a la oposición a charlar. Es imposible hacerlo en un municipio donde subejecutó el 20% de su presupuesto, 2.700 millones de pesos no ejecutó y tiene 2.900 millones de pesos guardados en un plazo fijo.
es imposible hacerlo en un municipio donde todas las partidas educativas y de salud que le envió la provincia de Buenos Aires y la del gobierno nacional la subejecutó. Es muy difícil hacerlo porque así como está, no hay nada tallado sobre piedra de cómo combatir al COVID. Sí hay algo que es fundamental, que todo dinero que podamos invertir en salud y en presupuesto de sanitarios para cuidar a los vecinos va a ayudar a más vecinos y vecinas, y el municipio no lo hizo, y todo el presupuesto que podamos volcar en educación para ver cómo acompañar mejor a quienes les está costando conectarse con la escuela en la situación de educación a distancia, también me parece casi imposible cualquier tipo de diálogo. Ahora, Joaquín, cuando uno escucha a los que están a favor de un escenario de mayor apertura de las escuelas y de comercios, ellos ponen el acento sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Que son, con respecto a la escuela, y vos lo sabrás bien, los que más dificultades tienen para vincularse en un escenario de clases virtuales. Y después también, y Jorge Macri ha sido uno que ha levantado por lo menos la bandera pública muchas veces del pequeño comercio de barrio, ¿no? Que se vio afectado. Es más, tuvo posiciones críticas con respecto a los supermercados, ¿no? Que les permitían comercializar determinadas cosas y otras no. A veces entiendo la división que estás haciendo entre miradas de país, digamos, ¿no? El lugar del Estado, el lugar de privado y determinados monopolios, pero las voces que defienden desde el otro lado de la grieta también lo hacen señalando a los mismos sectores, digamos, ¿no? Que estás señalando vos. ¿Cómo ves esa contradicción? Y mirá, uno es no solamente en la política es lo que dice, sino lo que hace. Y el intendente Jorge Macri tiene que ejecutar el dinero que los vecinos y vecinas de Vicente López aportan y ejecutar el dinero que la provincia de Buenos Aires y la nación le aporta. Y si a uno le mandan cientos de millones de pesos afectados a partidas sanitarias y no los ejecuta, no los invierte y los deja en la cuenta sin tocarlos, en un plazo fijo, por más de que uno se embandere de cualquier cosa, la realidad es que no ejecutó ese dinero. Por más de que uno diga que la prioridad es la educación como forma igualadora de la sociedad, como sale a decir en los medios el intendente Jorge Macri, si no construye ni un jardín en 9 años, ¿sí?, de gobierno, si subejecuta el 30% del fondo de financiamiento educativo con la cantidad de notebook, eso significó casi 40 millones de pesos que ejecutó el Fondo de Financiamiento Educativo. La cantidad de notebook, la cantidad de tarjetas para conectividad que podría haber comprado para que esos chicos y chicas que tienen problemas de conectividad y que tienen falta de dispositivos para conectarse con la escuela lo hagan de mejor manera. Lo que digas en un estudio de televisión queda en un estudio de televisión. Lo que importa es lo que sucede en la realidad, y el intendente Jorge Macri, por más de que diga que se preocupa por esos temas, cuando tiene que ejecutar el dinero de los vecinos y vecinas, lo pone en la especulación financiera, lo pone en aumentarle el 40 o el 50% de un año al otro a las empresas privadas donde terciariza las tareas municipales como de limpieza o la de recolección de residuos, para que las empresas le ganen a la inflación. Y la realidad es esa, por más de que nos duela este gobierno municipal, gobierna para las empresas privadas, gobierna para los sectores más ricos y no le importa nada de lo que le sucede a la gente, al punto tal que subejecuta partidas de salud y educación. Bien, el concejal ya tiene presente los números, ¿no? Hace días se ha votado en el Consejo Deliberante la rendición de cuentas, ¿no? De la gestión justamente municipal de Jorge Macri en el 2020, en el medio de la pandemia, y de ahí fresco los números. Joaquín, te meto cerrando la entrevista en el escenario electoral. Es un año donde se vuelven a elegir concejales y legisladores provinciales y nacionales. ¿Cómo ves al peronismo en Vicente López, de cara a ese proceso, de cara a un intendente que les queda bastante incómodo desde lo ideológico,
pero a la vez que en cada elección muestra números, digamos, ¿no? Que lo acompaña una buena parte de los vecinos, digamos, ¿no? ¿Cómo se acompaña ese proceso? ¿Crees que va a haber una lista de unidad? Contame cómo ven ese escenario. Falta todavía para las elecciones. Lo que estamos aportando ahora es tratar de principalmente aportar a la unidad del Frente de Todos, poder ampliar esa unidad, poder entender que con lo que hicimos de unidad hasta el 2019 alcanzó para ganarle a la derecha, pero necesitamos mucha más fortaleza para transformar los problemas profundos que tiene nuestro país, los problemas estructurales de pobreza, los problemas estructurales que vemos de acceso a la educación a través de conectividad, de dispositivos como estuvimos charlando, y eso se construye haciendo más unidad, eso se construye dándole más poder a quienes menos tienen, organizando el poder popular, y eso también se construye con consignas claras de hacia dónde queremos ir. Nuestro eje va a ser salida de la pandemia. Yo vengo diciendo que hay que mirar menos al FMI y mirar más hacia las pymes, las cooperativas, hacia la economía popular como forma de reconstrucción de la Argentina. Me parece que si ese es nuestro eje, nos va a ir muy bien. Si nosotros nos quedamos en discusiones de café o nos quedamos en discusiones internas dentro del Frente de Todos, no vamos a estar mirando las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y esa es la tarea que nos toca. Y en eso, al Frente de Todos de Vicente López lo veo muy bien, en un contexto difícil, como enumeraste, a nivel local. Tenemos un bloque de concejales como hace mucho tiempo no tenía el peronismo, de 7 concejales y concejalas, lo vamos a ampliar. Tenemos representación en el Consejo Escolar, que también la vamos a ampliar en estas elecciones, y vamos a fortalecer al peronismo y al Frente de Todos de cara a esta elección legislativa para aportar también la mayor cantidad de votos posibles en la sección y en lo provincial, porque entendemos que es fundamental el aporte de Vicente López en toda la zona norte y oeste del conurbano, donde hay que revertir una elección del 2017 para poder ganar más senadores provinciales y diputados nacionales, aportándole mucho de Vicente López y, como dije, seguir ampliando nuestro bloque en el Consejo Deliberante para que los vecinos y vecinas de Vicente López puedan tener una voz que los represente, o muchas voces como tenemos hoy, que los represente en el legislativo local. Joaquín Nocha, dije, cualquier cosa. Joaquín Nocha, concejal del Frente de Todos en Vicente López. Joaquín, muchas gracias por este rato de charla con ¿Qué pasa web? No, muchas gracias a ustedes y un gran saludo para quienes nos están escuchando. Bueno, ha pasado así Joaquín Nocha del Frente de Todos. Un poquito de música, Sergio, y ya nos subimos.